Y el tema de esta predicación, vamos a hablar un tema que está en la Biblia y le hemos puesto como título el suicidio. El suicidio. El suicidio de un traidor. Revisaba aún por la tarde este momento de la predicación y bueno, Dios hablaba a mi vida y pensaba en el momento que estaría yo con ustedes esta tarde. El tema del suicidio es un tema recurrente, tristemente, en nuestro tiempo por muchas personas. Estaba leyendo algunas estadísticas y algunos índices llegan que así como hay asesinatos, hay gente que se suicida. Y es un tema fuerte, impactante, pero que también está en la Biblia. Yo me encontré dos datos en cuanto al tema del suicidio en la Biblia, que registra la Biblia como suicidio. No es Saúl, uno de ellos es Judas, y el otro que vamos a ver está en el Antiguo Testamento, y con la ayuda de Dios vamos a ver. El otro caso que habla la Biblia en cuanto al tema del suicidio fue cuando uno de los soldados de David, después de haber fracasado, por decirlo así, cuando no obedeció las órdenes de David, se suicidó. Y el nombre de esa persona fue Aitofel. Segundo libro de Reyes, segundo libro de Samuel, capítulo 17. Son los únicos dos temas temas que registra la Biblia donde hubo suicidio. Y vamos a abordar este tema que Dios quiere que en la iglesia tengamos el contexto en cuanto a lo que es este tema. El suicidio se encuentra entre los 10 principales tipos de asesinato en México. Me encontré este dato. Y viendo esta estadística, hermanos, la pregunta o preguntas que surgen es: ¿por qué la gente hace esto? La segunda pregunta es: ¿por qué la gente se suicida? Y comenzamos a buscar algunos datos y me encontré estos datos que tienen que ver con la psicología. Y dice la psicología que hay algunas razones por las cuales la gente se suicida. Encontré 4. Hay 4 categorías. Están entrelazadas la una con la otra. Hay 4 razones por las cuales la gente en el mundo a lo largo de la historia de la humanidad se suicida. Número 1, a los que anotan. En primer lugar, la gente se suicida porque quiere vengarse. Quiere vengarse. La primera razón que dice este estudio por la cual la gente se suicida es porque quiere vengarse. Están enojados y quieren lastimar a aquella persona que le hizo daño. Y la única manera, dicen estas personas, la única manera para lastimar a aquella persona que le hizo daño es quitándose la vida. Y esta razón influye directamente hacia la otra persona. Y según la estadística dice que cuando una persona se suicida por venganza hacia otra persona, la que queda viva queda con un daño irreparable, humanamente hablando, porque eso lo perseguirá por el resto de su vida. La segunda razón por la cual la gente se suicida es porque quieren reunirse con aquellos seres queridos. Ellos la clasifican como reunión. Y ya habla de que hay personas que algún familiar falleció, partió por alguna razón, y ellos quieren encontrarse con esa persona. Por eso optan por suicidarse. La tercera razón por la cual la gente se suicida es porque ellos creen en la reencarnación. ¿Qué significa esto? Que hay gente que está cansada con su vida. Hay gente que está frustrada como su vida ha transitado en esta tierra. Están frustrados. Han vivido tantos años y piensan que lo que han vivido no ha sido como ellos imaginaban que iba a ser. Y ellos quieren comenzar una nueva vida, según esta razón que da este estudio. Y dicen que ellos quieren volver a nacer, ellos creen en la reencarnación, ellos quieren tener una segunda oportunidad y corregir sus errores. Por eso esta gente se suicida, en la tercera razón. Y la cuarta
Los psicólogos le han colocado este título y es la retroflexión. La retroflexión. Es una cuarta razón por la cual la gente se suicida. Y la retroflexión es una palabra que usa la psicología cuando dice que alguien está muy enojado con otra persona, pero no puede matarla. Esta razón dice que la gente o esta persona que hace uso de esta manera para suicidarse es porque está frustrado, le ha hecho tanto daño, no la puede matar porque piensa en las consecuencias que esto traería, entonces esta persona decide suicidarse. Estas 4 razones son las que las personas que se suicidan concurren, pero la que prevalece en el suicidio es la venganza. Es la venganza. Ellos piensan que actuando de esta manera harán sentir el dolor a la otra persona que les hizo daño. Ellos consideran que no hay otra manera como lastimar y utilizan la venganza y por venganza se suicidan. Ahora, hermanos, esto que hemos leído es lo que la ciencia y la psicología hablan. Y esta tarde Dios quiere hablarnos qué dice la Biblia en cuanto al tema del suicidio. Según la Biblia, el suicidio es considerado como un pecado. El 6º mandamiento, ¿qué dice? No matarás. Y Dios le prohíbe al hombre quitarle la vida a otra persona o quitarse la vida a sí mismo. Por lo tanto, de acuerdo a la Biblia, el suicidio es un pecado, el cual tiene consecuencias eternas. Y esta tarde Dios quiere que revisemos este tema porque está en la Biblia. Cuando comenzamos a estudiar el capítulo 27, la verdad que nunca imaginé abordar el tema que vamos a abordar, pero está ahí. Que vamos a hablar uno de los 2 casos que la Biblia habla. Una conciencia dominada por la culpa, una conciencia dominada por la culpa de un hecho, es un factor que muchas veces la llevará al suicidio. Y eso, hermanos, trae grandes consecuencias. Pensaba en el suicidio en la vida de Saúl. Recuerda que cuando Saúl, después de que desobedece a Dios, él va a la batalla y cuando está a punto de ser derrotado por el enemigo, él le pide a su soldado que lo mate y él coloca el soldado la espada y él se arroja sobre de ella, pero realmente el caso de Saúl no fue suicidio. La Biblia registra de que hay 2 casos donde hubo suicidio en la Biblia. Uno está en el Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, capítulo 17, no lo vamos a leer, usted lo busca en su casa. El tema es Aitofel, traicionó a David. Y cuando David se enteró de la traición de Aitofel, él decidió quitarse la vida. El segundo caso está en el Nuevo Testamento y es el de Judas, que es el que vamos a ver esta tarde con la ayuda de Dios. El hombre con la mayor promesa, que tuvo el mejor lugar en esta tierra, la bendición más grande que experimentó un hombre en esta tierra, fue terminada con la tragedia del suicidio y fue la vida de Judas. El suicidio es un crimen contra Dios. Es el 6º mandamiento. Dios estableció que por ninguna razón el hombre le puede quitar la vida a nadie, ni tampoco se la puede quitar a sí mismo. Es un crimen contra uno mismo. El suicidio, desde la perspectiva de la Biblia, es inaceptable. Es una manera como el hombre quiere usurpar la soberanía del Creador. Y el 6º mandamiento nos dice que no debemos incurrir en quitarle la vida a otra persona o a uno mismo. Pero a pesar de que es un pecado, la gente tristemente está incurriendo mucho en la actualidad. Con esa introducción vamos a ir al capítulo 27. Leía
el capítulo 27 de Mateo, hermanos. Y cuando leía el capítulo 27, si usted lo ha leído, espero que lo haya hecho, se da cuenta que el versículo 1 y 2 hablan de lo que viene hablando el capítulo 26, que es cuando Jesús es entregado, es llevado ante Caifás y Anás, ¿se recuerda? Y el capítulo 27, el versículo 1 y el versículo 2, como que le da seguimiento a ese momento, es viernes por la mañana, pero Mateo, por alguna razón de parte de Dios, corta eso, y a partir del versículo 3 hasta el versículo 10 habla del tema de Judas. Y a partir del versículo 11 otra vez retoma el asunto Mateo. Y la pregunta es, ¿por qué Mateo, de parte de Dios, le da una importancia? Porque ni Lucas, ni Marcos, ni Juan le dan el énfasis como le da Mateo al tema de cómo terminó la vida de Judas. Solamente como dato vamos a leer el versículo 1 de Mateo 27. Venida la mañana, es viernes por la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Recordemos que es el Sanedrín. Jesús es entregado, Anás está frente a este consejo para entregarle a muerte. Es decir, la ley romana no iba a impedir lo que los judíos ya habían contemplado, y era matar a Jesús. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y aquí hace un alto Mateo, hace un paréntesis, porque a partir del versículo 3 en adelante toma el tema de Judas y lo lleva a explicarlo de tal manera que nos habla inclusive cómo fue el suicidio de este hombre. Y es ahí donde entramos. Entonces Judas, el que le había entregado, y recordemos, Judas fue un hombre privilegiado, caminó con el maestro, vio los milagros del Señor, y estando en ese lugar y esa posición incurrió en una falta y en un pecado que iba a implicar por la eternidad. Y esto, hermanos, nos habla a nosotros como iglesia. Tenemos un grande privilegio: conocer al Dios de la Biblia, escuchar su palabra cada martes, cada domingo. Es una bendición muy grande, y sería triste que por alguna razón humana alguien llegara al tema del suicidio en su vida. Sería inaceptable, porque conociendo al mensaje de la salvación en Cristo Jesús y llegar a ese punto, hablaría de una grande incredulidad por parte de aquel que lo comete. Judas tuvo un gran privilegio, entregó a Jesús, dice el texto 3, que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, ahí está una palabra clave, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Hechos capítulo 1 versículo 16, dejo un apartado ahí, porque Lucas amplía un poquito el tema de Judas. Judas es golpeado por la culpa. Mateo es el único evangelio que recoge los sentimientos que le remordieron la conciencia a Judas por el hecho que cometió. Mateo muestra la magnitud del remordimiento, y esto es lo que Dios quiere que veamos. Hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Cuando Dios confronta al hombre con su pecado, hay dos maneras como el hombre percibe ese momento. Uno puede sentir la suciedad que produce vivir en el pecado, y otra cosa es el remordimiento, y el remordimiento nunca nos lleva a la salvación. Hechos capítulo 1 versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Habla de la profecía que se habló antes en el tema de Judas. Y era contado con nosotros y tenía parte, ¿qué dice, hermanos? En este ministerio. Es decir, Judas estuvo muy cerca de Jesús, palpó las bendiciones que implica caminar con el Hijo de Dios. Y usted y yo tenemos esa grande bendición. Conocemos del Evangelio, de la gracia del Señor.
Judas estuvo en la parte más cercana con Jesucristo. Fue parte del ministerio de los apóstoles, según dice Pedro. Versículo 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó con la mitad, por la mitad y todas sus entrañas, ¿qué dice? Y lo que Lucas explica es cómo fue el suicidio de este hombre. ¿Sé qué? Se ahorcó. Y lo que está registrando Lucas, ampliando un poco, es los sentimientos del remordimiento de conciencia llevaron a este hombre, no a reconocer su pecado, sino a ver la falta que había hecho, y lo llevó a un tema de tomar venganza, porque ya vimos que dice la psicología que el hombre opta por vengarse creyendo que le va a hacer daño al otro. Judas pensó que esa era la respuesta al momento que estaba viviendo. Versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. ¿Qué significa que fue un caso? Que se supo en toda la ciudad. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldema, que quiere decir campo de sangre. La palabra que encontramos en Mateo 27, versículo 3, vamos a regresar, hermanos. Hay una palabra clave que encontramos ahí. Mateo 27, 3 dice: entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, es decir, vio las consecuencias de su decisión. Y déjeme decirle algo, hermanos, el pecado nunca cumple lo que promete. Escuche esto. El pecado nunca cumple lo que promete. El pecado dice que lo que vas a hacer va a ser bueno y que va a ser algo inolvidable. Pero una vez el hombre comete el pecado, se da cuenta que el pecado no le dio lo que él pensó que le iba a dar. Y cuando Judas se dio cuenta que la decisión que él tomó de traicionar a Jesús no fue como él pensó, dice el versículo 3, devolviendo arrepentido. La palabra que encontramos ahí, arrepentido, según el texto o la palabra arrepentimiento, en el griego, y aquí es donde encontramos un poco de limitante en nuestra lengua española, la palabra arrepentimiento significa en el griego matanoe, que es cambio de mente, que es cambio de actitud. Sin embargo, la palabra arrepentido que encontramos ahí no es matanoe, sino la palabra es metamelomai, que significa culpa de remordimiento. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre culpa de remordimiento y arrepentimiento, que es cambio. Son cosas muy diferentes. Arrepentimiento es cuando una persona reconoce y ve su pecado y corrige su vida. Reconoce la falta que hizo, ve que Dios se lo mostró y cambia. Por otro lado, el remordimiento significa experimentar sentimientos que tienen pesar y culpa. Y fue lo que le pasó a Judas. Judas tuvo sentimientos de pesar y culpa, y fue lo que le remordió su conciencia cuando él se dio cuenta que había entregado a la persona más santa sobre esta tierra. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 8, vamos a ir a ver para entender un poco más esto. El remordimiento indica que el dolor de Judas por su culpa buscaba un acto de restitución. Una vez más, busque su Biblia, segunda a los Corintios 7, 8. Lo que Judas hizo en ese momento, cuando se dio cuenta la magnitud de lo que hizo, lo que Judas quiso hacer cuando sintió la culpa de su acto de entregar a Jesús, él quiso hacer una restitución. ¿Qué significa, hermano? Restitución es dar algo a cambio por lo que hice. Segunda a los Corintios 7, 8 dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó,
Y vamos a hacer aquí un contexto. Recordemos que el mensaje de la carta a los Corintios que Pablo escribió es porque en Corintio había pecado. ¿Se recuerda? El hijastro estaba viviendo con la madrastra. ¿Se recuerda? Y entonces cuando Pablo ve el pecado, él exhorta a la iglesia para que no exista eso. El versículo 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Es decir, cuando una persona comete un pecado, y ese pecado, él se da cuenta que lo está ensuciando y lo está alejando de Dios, ese arrepentimiento lo lleva hacia la salvación. Pero cuando ese pecado solamente es una culpa y un pesar, es muy diferente, hermanos. Pablo lo que está diciendo, fuisteis contristados, es decir, lo que te dolió, lo que le dolió a la iglesia, a la persona por lo que hizo, lo que cuando se dio cuenta de la magnitud de los hechos, se dio cuenta del dolor que produjo, ahora sí un arrepentimiento genuino. Pero no siempre es así, hermanos. No siempre es así. Porque, dice el versículo 9, porque habéis sido contristados según Dios. Es decir, ser contristados según Dios nos lleva a un arrepentimiento para salvación. Yo reconozco que ofendí a Dios, reconozco que he ofendido a otros, por lo tanto veo mi maldad, veo mi pecado y me rindo a Dios. Para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahí está. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Versículo 10. ¿Por qué muerte? Porque realmente no te arrepentiste, sentiste un pesar por lo que hiciste, te diste cuenta que lastimaste a otros, pero no reconociste tu falta delante de Dios y no fuiste a Jesús, sino fuiste a tus armas humanas y quisiste restituir con algo la falta que cometiste. Por eso produce muerte, porque no es arrepentimiento, es remordimiento. Es un sentimiento de culpa, hermanos. A Dios gracias que usted y yo, cuando Dios nos mostró nuestra condición de pecado, nos dimos cuenta que tan sucio estábamos, corrimos a Él y Él nos perdonó y nos limpió. Pero cuando el hombre solamente tiene un pesar por lo que hizo, ese arrepentimiento fingido lo que lo lleva es cada vez más lejos de Dios. Hay una tristeza, dice Corintios, que conduce al arrepentimiento. Pero también hay un verdadero arrepentimiento. Y aquel arrepentimiento verdadero, hermanos, siempre nos lleva a Dios, a la cruz, a arrepentirnos. Vamos a regresar al texto. Mateo 27:3, y vamos a ver qué fue lo que hizo Judas cuando Dios le mostró el acto que había hecho. ¿Cuánto arrepentimiento sintió Judas? ¿Cuánta tristeza sintió Judas cuando dimensionó la magnitud de sus hechos? Dice Mateo 27:3, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Eso fue lo que sintió Judas cuando se arrepintió. Él pensó que devolviendo el dinero que le pagaron se acababa el problema. Aún en la culpa, Judas prefirió hacer las cosas de su manera que buscar a Dios. Y es ahí donde Dios quiere que crezcamos como iglesia, hermanos. Nadie está exento de fallarle al Señor, incluyendo al pastor. Pero cuando le fallamos al Señor y Él nos muestra nuestra falta, nunca pensemos en restituir nuestra falta. Más bien reconozcamos donde Dios nos señala, arrepintámonos y busquemos de su gracia. Dice la Biblia que Judas devolvió las 30 monedas de plata. ¿Cuánta tristeza sintió Judas? Lo que le pagaron. ¿Cuánto dolor sintió Judas? Las monedas que le dieron. Pero realmente nunca hubo en su corazón arrepentimiento.
Si lo hubiera hecho, al igual que Pedro, Jesús le hubiera perdonado y hubiera alcanzado la salvación, hermanos. Versículo 3 dice que trajo consigo las 30 monedas de plata. Es decir, Judas no sintió buscar a Dios, no buscó al Señor, sino que él buscó una rectitud con su hecho para aliviar un poco su corazón. Y esto es fuerte para nosotros como seres humanos. Pensar que lo que vamos a hacer va a traer un alivio a nuestro corazón es un error. Cada vez que Dios nos señala algo en nuestra vida, debe de haber un corazón arrepentido que cambie nuestra manera de vivir. Judas pensó que devolviendo las 30 monedas de plata iba a traer alivio a su corazón. No es como se arreglan las cosas, hermanos. El pecado nos aleja de Dios eternamente. No hay manera humana como pueda pagar el hombre su falta. Tiene que ir a Jesucristo para que Él le pueda perdonar y cambiar su vida. Él no buscó la santidad de Dios, él buscó una salud física. Él no buscó al Salvador, simplemente buscó cómo mitigar el dolor de culpa que sentía. No había ningún cambio en su corazón sobre el pecado. No había ningún cambio de mente en el caso de Judas. Solo quería deshacerse del dolor. ¿De qué? Del dolor. Cuando Judas hizo lo que hizo, solamente quiso quitarse de encima el dolor que produjo haber hecho lo que hizo. Mateo 27:4, diciendo, yo he pecado. Mateo registra que el mismo Judas dijo, yo he pecado. Pero ese yo he pecado solamente fue superficial. Recordemos que Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y a veces, o casi siempre, el hombre se engaña. Porque si alguien conoce el corazón del hombre, hermano, es Dios. Diciendo, yo he pecado. Ahora, ¿por qué Judas llega a ese momento de decir, yo he pecado? La respuesta está en Deuteronomio capítulo 19, versículo 16 en adelante. Recordemos que Judas, como todos los discípulos, vamos a buscar Deuteronomio 19, 16. Judas, como todos los discípulos de Jesús, conocían la ley de Moisés. Ellos eran conocedores de la Torá, del Talmud. Y cuando Judas habla y dice yo he pecado, es porque él sabía el pasaje de Deuteronomio 19, 16. Y usted puede decir, ¿y cómo lo sabe, pastor? Todo judío temeroso de Dios conoce este pasaje cuando Dios da las leyes en cuanto al tema de los testigos. Voy a leer, usted me alcanza. Deuteronomio 19, 16. Cuando se levantare testigo falso, cuando alguno contra alguno para testificar contra él, es decir, habla de ese momento, y recordemos de que Judas se levantó como un testigo falso. Había una ley para ese momento cuando alguien se levantara a decir algo que no es cierto. Cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de él. Y Judas sabía esto. Hacer una acusación sin fundamento te traerá como consecuencia la muerte. Y Judas sabía esto, por eso él dijo, yo he pecado. Lo que yo en su momento dije en contra de Jesús no es cierto, devuelvo las monedas. Y él sabía lo que le esperaba. Y sabe que yo pensaba en esto, ¿cómo fueron esas horas de Judas? Porque no registra ningún evangelio
¿Qué sucedió con Judas después de que entregó al maestro hasta el momento que está registrando Mateo 27? No sabe dónde estuvo. ¿Qué estuvo? Pero no lo sabemos. Sin embargo, podemos deducir que fueron horas de agonía para Judas. Sintió mucho dolor y mucha culpa, porque vino a su mente todo lo que había hecho. Versículo 4 de Mateo 27. Sentía tanta culpa Judas en su corazón, tanta culpa en su mente. Y aquí volvemos al tema: el pecado nunca te dará y nunca cumplirá lo que te promete. El pecado regularmente al hombre le ofrece placer, le ofrece buenas cosas, pero cuando llega al punto se da cuenta que es defraudado. Judas, Mateo 27:4 dice, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Ahí está, él reconoce su falta. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y sabe que los sacerdotes fueron indiferentes al dolor de Judas. Qué triste. No sintieron ningún sentimiento por Judas en ese momento. Y es lo que hace la religión con el hombre. Por mucho dolor que tengas o que sientas, no le interesa la religión. Judas se sintió más solo que nunca. ¿Tenía opción? Sí, tenía opción. Hasta el último segundo de su vida, él tuvo la opción de correr a Jesús, pero él no quiso hacerlo. Y sabe, hermanos, que la decisión por la vida eterna es personal. Tú decides dónde quieres estar, con Dios o separado de Dios. Nadie nos obliga a nada. Somos libres. Y Dios nos da siempre la opción que escojamos la mejor porción. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Vimos a unos sacerdotes que no les importó el momento que estaba viviendo Judas. Versículo 5: y arrojando las piezas de plata en el templo salió. Fue tanto el dolor de culpa, el pesar que tenía Judas. No sabía qué hacer en esos momentos difíciles en su vida. Y dice que fue al templo. La palabra templo viene de dos palabras en el griego. La primera palabra es iorena y la segunda palabra es naos. La primera palabra hace referencia a los patios, a las paredes, a todo lo de afuera. La segunda palabra, naos, hace referencia al lugar santo, al lugar más importante de santidad del templo. Y es ahí donde llegó Judas, a la parte más cercana donde representaba la santidad de Dios. Y sabe que ese recorrido que hizo Judas de llegar al templo y caminar hacia el lugar más importante del templo, él tuvo una oportunidad más para arrepentirse. Y esto nos recuerda algo, hermanos. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Siempre nos habla, hasta el último segundo de nuestra vida nos llama a que corrijamos nuestra vida. Lo que estamos viendo con Judas es un Dios de amor. Viendo el momento difícil de Judas, aún hubo unos segundos más para que Judas reconsiderara. Y lo que encontramos es un Dios de misericordia que hasta el último segundo de nuestra vida nos estará llamando para que corrijamos aquello que está mal. Y a Dios gracias por ello, que Él nos ama. Se fue hasta el lugar más importante. El pecado nunca produce la satisfacción que promete. En lugar de felicidad produce abatimiento. Y en vez de placer produce dolor. El pecado envenena de una manera muy profunda que al hombre lo hace sentir solo y abatido. Y que aún frente a la gracia de Dios decide optar por no hacer, buscar a Dios. ¿Qué nos importa a nosotros? Dice Mateo 27:5. 27:4. Vamos a Mateo 27:5 para ir concluyendo. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió
y fue y se ahorcó. ¿Sabe que la muerte de Judas no exime de culpa? Judas pensó que quitándose la vida se acabarían los problemas. No. Quitándose la vida no se arreglan los problemas. Judas pensó que al quitarse la vida se acabaría su culpa. Pregunta, ¿así fue? No. Nunca será el suicidio una salida para el hombre. Nunca será el suicidio un camino para aliviar la culpa. Si hay dolor en el corazón del hombre que peca, el lugar es Jesucristo. Por muy grande que sea el daño que se ha hecho, hay misericordia en Dios. Lo que hace el suicidio, escuche esto, lo que hace el suicidio es que de manera permanente sufra la persona que lo comete. Concluimos con Marcos 9, 43 y 44 y ahí dejamos y continuaremos la segunda parte porque es muy extenso el tema este y es importante que la iglesia lo sepa. Cuando una persona se suicida, el daño es permanente. Marcos 9:43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos, ¿qué dice? No muere. Y el fuego, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Cuando una persona llega a ese lugar, el sufrimiento es eterno. Si en ese momento Judas sentía un dolor profundo por lo que hizo, ese dolor sería eterno en su vida. Lo que huyó, lo que no quiso, lo tendrá de por vida, por la eternidad, nunca dejará de sufrir. La culpa lo perseguirá y estará y será algo en su vida constantemente. Por eso Dios nos habla y nos previene esta tarde. Busquemos de Él, hermanos. El fuego nunca se apagará. La comprensión del dolor, el remordimiento, la culpa que sintió será un daño permanente en su vida, en la eternidad, por decirlo así. Una vez más, el Dios de la Biblia nos llama a la iglesia a considerar nuestro caminar, hermanos. El sexto mandamiento nos exhorta que no podemos perjudicar a otros ni perjudicarnos a nosotros mismos. La muerte del hombre la determina el Creador. Él sabrá en qué momento nos iremos de esta tierra. Mientras llega el momento, busquemos de Él. Crezcamos en el Señor. No está en las manos del hombre hacer lo que Dios estableció. Él da la vida y Él la quita en el momento justo. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra.